Ahora fíjense en una cosa, el signo de k va a depender directamente del discriminante del polinomio, porque la parte de abajo es positiva. Entonces k va a ser positivo si b cuadrada menos 4ac es positivo. Va a ser negativo si b cuadrada menos 4ac es negativo. Y va a ser cero si b cuadrada menos 4ac es igual a cero. Entonces, el discriminante de la función, del polinomio cuadrático, nos dice mucho acerca del gráfico de la función. Ahora, esto nos obliga a analizar justamente el caso realmente de multiplicar el término cuadrático por una constante y agregar una constante. Ya sabemos que la constante que multiplica el término cuadrático abre o cierra la parábola. ¿Qué hace esta constante? Pues simplemente lo que va a hacer es subir o bajar la parábola dependiendo si b es positivo, en el caso en que b es positivo lo está subiendo, o el caso en que b es negativo lo está bajando. Entonces, si b es positivo, sube la parábola, si b es negativo. O sea, lo que está sucediendo con esto es que cuando tú agregas una constante a la imagen de una función, lo que estás haciendo es una traslación a lo largo del eje de las ordenadas, ya sea hacia arriba cuando b es mayor que 0 o hacia abajo cuando b es menor que 0. Entonces, eso es lo que me está representando este tipo de funciones. Una parábola abierta o cada vez más cerrada, dependiendo de cómo sea A, puede abrir hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de A. Si A es mayor que 0, abre hacia arriba. Si A es menor que 0, abre hacia abajo. Y trasladada hacia arriba si B es mayor que 0 y trasladada hacia abajo si B es menor que 0. Entonces ya logramos entender de alguna manera qué está pasando con esto. Pero ahora vayamos al caso en que U es X más B sobre 2A. Esto, si ustedes se fijan, si nosotros nada más tuviéramos esta expresión X más B sobre 2A, lo que nos está diciendo es traslada sobre el eje de las abscisas. Hacia la derecha, si B sobre 2A es positivo, y hacia la izquierda, si B sobre 2A es negativo. En resumen, esta va a seguir siendo una parábola más abierta, más cerrada, abierta hacia arriba, abierta hacia abajo, dependiendo de cómo sea el valor absoluto de A y de cómo sea el signo de A respectivamente. Trasladada hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo es el signo de este valor y movida hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del signo de B sobre 2A. El discriminante en consecuencia es muy importante porque en este caso este valor va a ser positivo si esto es positivo. Y si este valor de aquí es positivo, quiere decir que es posible encontrar una solución para esta ecuación. Vamos a ver qué es lo que quiero decir. Si k es mayor que 0, es decir, si b cuadrada menos 4ac es mayor que 0, entonces a por u cuadrada menos k va a ser igual a 0 si solamente si, como a es distinto de 0, voy a pedir que u cuadrada menos k sea 0. Y esto va a pasar si solamente si u cuadrada es igual a k. Como k es mayor que 0, vamos a ponerle incluso mayor o igual, es posible encontrar los valores de u para los cuales esta ecuación tiene solución, que son de la forma más menos raíz de k. Pero recordemos que es u.
U es X más B sobre 2A. ¿Y quién es K? K es la raíz de B cuadrada menos 4AC sobre 4A cuadrada. Creo que entonces ya se ve hacia dónde está yendo esto. Si ustedes despejan a X, esto pasa así solamente si X es de la forma menos B sobre 2A más menos la raíz de B cuadrada menos 4AC sobre 2A. Y si ustedes se fijan, esta es la expresión de la fórmula general. Entonces, ¿qué me está diciendo que esto se aniquile? Lo que me está diciendo es si, en este caso, si el discriminante del polinomio de grado 2 es mayor o igual a 0, es posible determinar los puntos en donde tu parábola va a intersecar al eje de las X. Aquí estoy pensando que simplemente traslade hacia abajo o hacia arriba, pero puede darse el caso que tu parábola esté trasladada hacia abajo o hacia arriba y que además esté trasladada hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, lo que te está diciendo el discriminante es si tu parábola interseca al eje de las abscisas. Si b cuadrada menos 4ac es menor que 0, quiere decir que menos k es mayor que 0. Lo que eso te está diciendo es que la parábola no interseca al eje de las abscisas. Entonces, en este caso, el discriminante juega un papel esencial en la construcción de la gráfica de una parábola. Ahora, en general, a las funciones x a la n, f de x igual a x a la n con n en los naturales, en ocasiones se les llama también funciones potenciales. En una de sus tareas pasadas, yo les pedí que mostraran que lo siguiente: si ustedes toman un par de valores positivos, uno menor que el otro, entonces inductivamente se puede verificar que x a la n es menor que y a la n para toda n en los naturales. ¿Qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo es que las funciones potenciales tomando n en los naturales crecen en el lado positivo del eje x, es decir, si tú tienes dos valores, aquí está el 0, aquí está x y aquí está y, si tomas dos valores positivos guardando esta relación, las funciones potenciales lo que van a hacer es corresponderlas con puntos que respetan justamente ese orden de aparición, es decir, x a la n va a estar aquí y y a la n va a estar acá. Entonces, las funciones potenciales del lado positivo del eje x crecen, mientras que si x es menor que y es menor que 0, tenemos dos casos. Si n es par, al tomar la potencia, una potencia par de cualquier número, fíjense que les da positivo. Entonces es posible demostrar también inductivamente que x a la n va a ser mayor que y a la n. En consecuencia, para el caso en que n es par, la gráfica de su función tiende a bajar, por así decirlo. Mientras que si n es impar, en ese caso, la relación de orden se preserva. Se puede mostrar inductivamente. Entonces, ¿esto cómo se refleja ya como tal en las gráficas de las funciones? Bueno, pues ya vimos que
la gráfica identidad se ve como una recta con estas características. La gráfica de x al cuadrado pues como que se ve con estas características. Esta sería x. Y, por ejemplo, si calculara la potencia cúbica, pues como que tendería a verse con estas características. O sea, para x negativo, para x y y negativos, en el caso par, la gráfica de la función se ve como decreciente del lado izquierdo y luego creciente del lado derecho. Para las funciones con potencia impar, como en el caso de la cúbica, en el caso de los negativos, pues tiende a verse primero como creciente y luego en el lado positivo sigue siendo creciente. Ahora, regresando al hecho del teorema fundamental del álgebra, la gráfica de un polinomio de grado n, o sea, si yo tuviera un polinomio de grado n, a n por x a la n más bla 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 más a0, por el teorema fundamental del álgebra, un polinomio tiene a lo más n raíces distintas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que un polinomio va a tener, un polinomio de grado n va a intersecar, recuerden que las raíces lo que les está diciendo es en dónde interseca la gráfica de la función al eje de las abscisas. Entonces, un polinomio de grado n, lo peor que puede suceder es que interseque n veces al eje de las abscisas. A este tipo de gráficos, este tipo de gráficos que podemos pintar para una función en donde tengo una concavidad hacia arriba, lo vamos a llamar valle. Y a las concavidades que abren hacia abajo las vamos a llamar cumbres. Entonces, para el caso de un polinomio de grado n, la gráfica de ese polinomio va a tener a lo sumo n-1 cumbres o valles. En el caso de las funciones racionales van a tener características más variadas que las polinómicas. A pesar de esto, sus características van a ser más fáciles de analizar con los conceptos de límite, continuidad y derivada. ¿Por qué digo que las características gráficas de las funciones racionales son más variadas? Porque, por ejemplo, la gráfica de la función 1 entre x pues tiende a ser con esta característica. Mientras que, por ejemplo, la gráfica vamos a ponerla así, la gráfica de la función x entre x cuadrada más 1 pues tiene estas características. Entonces, las gráficas de las funciones racionales tienden a ser un poco más variables. Posteriormente, vamos a analizarlo a la luz de los conceptos de límite, continuidad y derivada. De alguna manera también con la existencia de las raíces enésimas que hemos demostrado en ocasiones anteriores, podemos hablar acerca de las funciones con características de raíz enésima, o sea, por ejemplo, p de x igual a la raíz enésima de x. Las raíces enésimas fungen justamente como las funciones inversas de las funciones potenciales, por lo que sus gráficas se obtienen reflejando las gráficas de las funciones potenciales con respecto a la identidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú tienes, por ejemplo, la parábola, tomas la identidad y la reflejas respecto a la identidad, obteniendo justamente la gráfica de tu función raíz cuadrada.